Yo conocí a Juan Ignacio en Ámsterdam, y en ese momento que estaba de vacaciones, pero llevaba encima un problema, que era una situación que a mí me tenía muy molesta, porque había sido un error mío y entonces mis vacaciones se me estaban arruinando por este tema. Y en un café, que conocí a Juan Ignacio a través de una amiga, comenzamos a conversar, él me contó lo que hacía, y esa situación del café, de encuentro de mi amiga con él, se transformó en una mini terapia de unos 20 minutos, y el problema desapareció. O sea, el problema seguía. La diferencia fue cómo yo lo empecé a enfrentar. Ya no me acordé más durante todo el resto de las vacaciones, la pasé estupendo en Europa, y lo dejé de sufrir, y eso me encantó. Sentía que todos mis problemas eran demasiado grandes. Tenía bastante ansiedad, las dietas, dormir mal. Básicamente no me sentía contenta. Nunca estaba disfrutando lo del aquí y el ahora, y eso me faltaba, aun cuando había tomado muchos talleres, cursos de autoayuda, me había leído libros, me había hecho también, estaba siguiendo algunas doctrinas religiosas, bastantes temas en los cuales uno cree que va a encontrar un apoyo y a veces no resulta. Bueno, con Juan Ignacio trabajamos principalmente el tema de la ansiedad, lo que iba asociado con el asunto de siempre estar a dieta, el tema del sueño, porque estaba durmiendo muy mal, y disfrutar un poco y reconocerse o valorarse uno con lo que tienen. Más que conforme, porque nunca pensé que iban a ser tan pocas sesiones. Es decir, lo que más me impactó era el cambio tan rápido entre una sesión y otra. Así que se cumplieron totalmente mis expectativas. Todos tenemos falencias de un tipo o de otra cosa, y hay que aprender a reconocerlas y dar el paso de buscar quién te puede ayudar. El psiquiatra de inmediato te trata la ansiedad con medicamentos, de inmediato te trata el mal dormir con medicamentos, con remedios para dormir. Y entonces al final tú no sientes que estás recibiendo una ayuda de una persona, lo que estás recibiendo es una ayuda de farmacia. Y en general yo evito los medicamentos, entonces para mí esa fue una diferencia notable. Yo creo que es importante cuando uno aprende a quererse más, porque es cierto que uno puede ser pretenciosa, querer verse bien, pero siempre está pensando en algo que no tiene. En mi caso, que siempre he estado haciendo dieta, hoy día todavía las hago, pero la diferencia es que si no me resultan, no sufro porque me quiero como soy. Entonces ya no me importa bajar 10 kilos, sino que sencillamente me miro al espejo, igual me encuentro bien, aun cuando quisiera, mi objetivo es bajar un poco de peso, pero no me hace sufrir como antes. Mira, yo lo que le diría a la gente es que hay que aprender a quererse, hay que aprender a cuidarse, y a veces uno no lo sabe hacer. A veces necesitas que alguien te dé un empujoncito para que tú puedas verte como de afuera y ver que eres lindo, que eres inteligente, que tienes un montón de cualidades que tú no te las reconoces. Y hay personas que te pueden ayudar. A mí Juan Ignacio me ayudó a entender eso, que independientemente del peso, yo tengo montones de valores que al lado de bajar unos kilos más, unos kilos menos, realmente eso no tiene ninguna importancia al lado de todo lo otro que yo tengo como persona y como valor.